Bienvenidos a nuestro podcast fundamental, en el que estaremos discutiendo de una manera resumida el catecismo bautista, y esto con el propósito de incentivar el aprendizaje de doctrinas fundamentales, comenzando con nuestra familia y así impactando nuestras iglesias locales. Ahora, acompáñame a estudiar la siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? La respuesta: hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder y gloria. Esta respuesta que acabamos de leer es sumamente importante porque lo que digamos de que Dios es uno no debe pasar por alto la realidad que nos muestra esta respuesta de que Dios es trino. Hay 3 personas dentro de la divinidad. En Génesis capítulo 1 podemos ver cómo la pluralidad de Dios está ahí. En el Nuevo Testamento también podemos ver cómo hay distinciones entre estas personas que componen la Trinidad. Esto es decir que eternamente el Padre ha engendrado al Hijo y el Hijo es eternamente engendrado por el Padre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, y esto ha sido así por toda la eternidad. Ahora quiero que veamos la evidencia bíblica sobre estas realidades. Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 al 6 nos muestra que el Padre es Dios, y dice de la siguiente manera: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero también vemos que la Escritura es clara, dejándonos saber que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es Dios. Dice Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. También vemos la realidad de que el Espíritu Santo también se le atribuye divinidad. Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4 nos dice de la siguiente manera: pero Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiero que también veamos la evidencia bíblica que Pablo nos muestra en cuanto a la salvación y la realidad de que esta es una obra trinitaria. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahora vemos claramente aquí cómo el Padre y dentro de la deidad, Pablo hace distinciones que dentro de la deidad cada persona tiene un rol diferente. Ahora, veamos lo que el credo niceno también nos menciona.
Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida de un mundo por venir. Amén. Entendiendo estas realidades, mis hermanos, podemos deleitarnos en el Dios Trino, así como vemos en nuestra salvación la necesidad de que el Padre tiene un rol dentro de ella, escogernos desde la fundación del mundo. El Hijo redime a los que el Padre ha escogido. El Hijo viene voluntariamente a dar su vida. Y el Espíritu Santo vivifica, da vida a esos enemigos de Dios que ahora son parte de la familia. Hermanos, qué alegría debe ser para nosotros entender esta doctrina de la Trinidad de Dios. Que sea para nosotros en esta semana, que sea de ánimo y de gozo el saber que nuestras vidas están en las manos de este Dios que todo lo sabe y que ha orquestado todo para nuestra redención. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.